Bienvenidos a un nuevo video de la familia Forja Mecánica. Si te sorprendiste con nuestro análisis del proceso de fabricación de Coca-Cola, hoy toca el turno de descubrir los secretos detrás del proceso de producción de Pepsi. Estas dos icónicas bebidas compiten ferozmente en el mercado, pero lo que muchos desconocen es que sus métodos de fabricación, aunque comparten algunas similitudes, son completamente diferentes en aspectos clave. Así que, si estás aquí para decidir cuál de los dos procesos te parece más fascinante, este video es para ti. No olvides que al final puedes visitar nuestro video anterior para comparar ambos procesos. Pepsi, como Coca-Cola, no es solo una bebida carbonatada, es un producto que representa innovación, precisión y una historia rica en avances tecnológicos. Desde sus humildes comienzos en 1893 como una bebida creada por el farmacéutico Khaled Branham, Pepsi ha evolucionado hasta convertirse en una marca global en más de 200 países. Hoy te llevaremos detrás de escena para mostrarte cómo PepsiCo produce miles de millones de botellas cada año, asegurando calidad, consistencia y sabor en cada una de ellas. El viaje de Pepsi comenzó en una pequeña fábrica en Carolina del Norte, cuando Khaled Branham ideó una idea para ayudar a la digestión y ofrecer una alternativa refrescante al agua carbonatada. Originalmente llamada Brad's Drink, más tarde pasó a ser conocida como Pepsi Cola, un nombre que capturó la esencia de su fórmula. A lo largo de los años, Pepsi no solo ha conquistado mercados globales, sino que también ha sido un ícono cultural, influyendo en tendencias de consumo, publicidad y sostenibilidad. La competencia con Coca-Cola ha impulsado a PepsiCo a desarrollar métodos innovadores para mantenerse relevante. Este enfoque constante en la innovación se refleja en cada botella que llega a las manos de sus consumidores. El proceso de fabricación de Pepsi. PepsiCo ha perfeccionado su proceso de producción para garantizar que cada bebida cumpla con los estándares de calidad más altos. Aunque se trata de un proceso altamente automatizado, cada paso es meticulosamente controlado para asegurar que el producto final sea idéntico, ya sea que se fabrique en Asia, Europa o América. Tratamiento del agua. El agua es el ingrediente principal de Pepsi y su tratamiento es fundamental para garantizar la calidad del producto. Sistemas de filtración. PepsiCo utiliza sistemas de filtración multicapa que eliminan impurezas y contaminantes del agua. Ósmosis inversa. Este método asegura que el agua sea lo suficientemente pura para cumplir con los estándares internacionales de calidad. Control de minerales y pH. A través de un monitoreo constante se garantiza que el agua tenga la composición perfecta para mezclarse con el jarabe base. Supervisión digital. Los sistemas automatizados registran datos en tiempo real para detectar cualquier desviación en la calidad del agua. Preparación del jarabe base. El jarabe es el corazón de Pepsi. Es aquí donde se combina la fórmula secreta de sabores con azúcar y otros ingredientes esenciales. Mezcla precisa. Utilizando sistemas automatizados, los ingredientes se mezclan en proporciones exactas según la receta secreta. Control de temperatura. El jarabe debe mantenerse a una temperatura específica para garantizar su consistencia. Supervisión de calidad. Antes de proceder al siguiente paso, el jarabe se analiza para confirmar que cumple con los estándares establecidos. Carbonatación y mezcla. El gas carbónico es lo que le da a Pepsi su distintivo burbujeo. Este paso es crucial para asegurar la sensación refrescante que caracteriza la bebida. Inyección de dióxido de carbono. Sistemas de alta precisión controlan la cantidad de gas que se introduce en la mezcla. Uniformidad en la mezcla. A través de agitadores automáticos se asegura que el jarabe y el agua carbonatada se combinen de manera uniforme. Embotellado y envasado. El siguiente paso es llevar Pepsi desde las enormes máquinas de mezcla hasta las botellas que conocemos. Líneas de embotellado ultra rápidas. Las instalaciones de PepsiCo son capaces de llevar miles de botellas por minuto. Inspección automatizada. Cada botella pasa por un sistema de cámaras y sensores que verifica el nivel de llenado, el sellado y la integridad del envase. Etiquetado y empaque. Finalmente, las botellas se etiquetan y se agrupan en sus cajas para su distribución. Control de calidad avanzado. En cada etapa del proceso, el control de calidad es primordial. Pruebas microbiológicas.
Cada lote se analiza para asegurar que esté libre de contaminantes. Verificación del sabor. Catadores profesionales prueban muestras aleatorias para garantizar que el sabor sea idéntico en cada botella. Control de carbonatación. Se mide la cantidad de gas en cada botella para mantener la frescura característica de Pepsi. Innovación sostenible. PepsiCo ha demostrado un compromiso notable con la sostenibilidad. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, la compañía ha implementado varias iniciativas para reducir su huella ecológica. Uso eficiente del agua. PepsiCo ha demostrado un compromiso notable con la sostenibilidad. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, la compañía ha implementado varias iniciativas para reducir su huella ecológica. Uso eficiente del agua. PepsiCo ha desarrollado tecnologías para reducir el consumo de agua en sus fábricas. Materiales reciclados. Muchas de sus botellas están fabricadas con plástico reciclado, contribuyendo a una economía circular. Energías renovables. Varias fábricas de Pepsi operan con energía solar o eólica, reduciendo sus emisiones de carbono. Optimización logística. La compañía utiliza rutas de distribución más eficientes para reducir el consumo de combustible. Estas iniciativas no solo reflejan el compromiso de PepsiCo con el medio ambiente, sino también su capacidad para liderar la industria en innovación y responsabilidad social. Aunque tanto Coca-Cola como Pepsi comparten pasos similares, existen diferencias notables en sus procesos. Por ejemplo, el tratamiento del agua y la preparación del jarabe base varían ligeramente en términos de proporciones y tecnología utilizada. Estas diferencias son parte de lo que da a cada bebida su sabor único e inconfundible. Si aún no has visto nuestro video sobre el proceso de fabricación de Coca-Cola, te invitamos a hacerlo para comparar ambos métodos. Es fascinante cómo dos bebidas tan parecidas pueden tener procesos tan distintos. Ventajas y desventajas de la producción masiva. Ventajas. Consistencia global. Pepsi sabe igual sin importar dónde se produzca. Eficiencia en producción. Las fábricas modernas producen millones de botellas cada día. Calidad rigurosa. Cada botella pasa por múltiples controles de calidad. Desafíos. Gestión del agua. Garantizar la calidad constante del agua en diferentes regiones es un reto. Adaptación local. Pepsi debe ajustar ligeramente su sabor en algunos mercados para satisfacer preferencias culturales. Sostenibilidad. La industria de bebidas enfrenta presión para reducir el uso de plásticos y agua. La historia de Pepsi está lejos de terminar y su futuro promete ser tan emocionante como su rica trayectoria. Con un enfoque continuo en la innovación, PepsiCo sigue sorprendiendo a sus consumidores al desarrollar nuevos sabores que se adaptan a las tendencias y preferencias cambiantes en todo el mundo. Además, la sostenibilidad se ha convertido en una de sus prioridades clave. La empresa está invirtiendo en tecnologías que reducen el impacto ambiental, como el uso de envases reciclables, la mejora de procesos de producción eficientes y el aprovechamiento de fuentes de energía renovable. Pepsi también está explorando nuevas alianzas estratégicas y ampliando su oferta para incluir opciones más saludables y funcionales, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores conscientes de su bienestar. A medida que avanza el tiempo, PepsiCo no solo busca marcar el ritmo en la industria de bebidas, sino también inspirar a otras marcas a seguir un camino responsable e innovador. ¿Te ha sorprendido el proceso de fabricación de Pepsi? Si aún no lo has hecho, te recomendamos que veas nuestro video anterior sobre Coca-Cola para comparar ambos procesos. Aunque estas dos bebidas icónicas comparten similitudes, sus diferencias son lo que las hace únicas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Somos la familia Forja Mecánica, donde la tecnología y la curiosidad nos unen para descubrir los secretos de los productos que usamos todos los días. Nos vemos en el próximo video.